Vienen por la segunda parte. Estuvo fuerte, ¿verdad? Estuvo muy lindo. Es que recibí muchos mensajes de parte de los hijos diciendo: pastor, esa palabra era para mí. Les había dicho el domingo que queríamos comprar una montaña para Dios, ¿se acuerdan? ¿Cuántos vinieron el domingo, se acuerdan? Y les dije lo mejor de lo mejor, que no teníamos. Ah, bueno. Ayer tuve esa reunión, ayer nos reunimos, Juan Carlos me acompañó, fui con mi esposa y hablamos de comprar sin dinero. Hablamos con los señores, propusimos los términos y nos comprometimos a comprar ese lugar. Ese lugar tiene 25,000 metros, 2 hectáreas y media. ¿Cuánto? Es una montaña literalmente, es un lugar alto porque queremos hacer vigilias ahí. ¿Cómo se goza la gente? Dale un aplauso a Dios, los que le llaman vigilar. Wow. Para nosotros poder hacer una vigilia tenemos que alquilar un lugar y pagar como $1,000 para poder ir a vigilar. Ese lugar tiene más de 140 árboles frutales de todo tipo. Ahí se encuentra lo que no se imagina. Ya yo estuve ahí espiando la tierra y me comí unos jocotes, unos mamones deliciosos. Estoy esperando terminar de firmar, ir ahí por unos mamonzotes que tengo ahí ya vistos. Mangos, bueno, guineos, limones, naranjas, mandarinas, lo que usted nos imagine. Árboles de todo tipo, de mucha madera. Hay algunos que no se pueden tocar porque son impresionantemente hermosos, son un patrimonio de la patria, pero tenemos mucha madera ahí. Y ya hoy fuimos a firmar la opción de compra y venta para la gloria de Dios. Vamos, denle un aplauso al Señor, vamos, denle un aplauso. Dios es buenísimo. Alguien diga conmigo: Dios es bueno. Porque todo aquello que nosotros hagamos con fe siempre va a dar resultados grandes. Ahora tenemos un compromiso, pero dígale al que está a la par suya: pero el compromiso, diga, el compromiso lo vamos a sacar adelante con fe. ¿Con qué? Con fe. Yo siempre he creído que la fe mueve montañas. Y bueno, yo soy de las personas que cada vez que Dios me da una serie, una predicación, Dios prueba a ver si lo que estoy predicando lo creo. Y yo dije: que es tremenda, pero hoy andaba con presión tremenda en la cabeza. Vinimos tardito de firmar en Escazú y ya todo está listo. Tenemos un compromiso de pago, pero estoy seguro que lo vamos a sacar adelante en el nombre de Jesús. Déjeme contarle la buena noticia: en el mes de agosto o septiembre, cuando estemos completando la primera parte de la prima, vamos a poder hacer uso ya de las instalaciones, y estoy creyendo que el próximo bautizo va a ser ahí. Vamos, denle un aplauso a Dios, vamos. Le voy a pasar a producciones el domingo que usted venga, le voy a enseñar las fotos, le voy a enseñar la piscina, le voy a enseñar todo lo que hay ahí. Es impresionantemente hermoso. Y ahorita, antes de llegar a la oficina, me pasaron un uso de suelo que hace la propiedad todavía más atractiva por lo que nos dieron. Aunque la propiedad no se va a vender, pero la propiedad está valorada en más del doble de lo que la que compramos. Porque Dios nos había dicho: comprarán sin dinero, escúcheme, y compraremos a un muy buen precio. Así que gócese, alégrese que estamos en una casa de conquista. Amén. ¿Cuántos son conquistadores aquí? Ay, qué poquitos. ¿Cuántos son conquistadores aquí? El Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes tienen que conquistar una tierra que fluye leche y miel. Y estoy preparando las enseñanzas del mes de julio, que se van a llamar Tomando la Montaña. Porque todos los hombres de Dios siempre estuvieron en montañas, siempre estuvieron en lugares altos. Y la iglesia tiene ya un lugar alto para buscar la presencia de Dios. Amén. Bueno, sin más preámbulos, quiero hablarles hoy de la segunda parte de cómo vivir por fe. ¿Cómo vivir por? Déjeme decirle algo: el día que usted aceptó a Cristo, el día, no sé si se acuerda usted ese día tan especial, yo no lo puedo olvidar jamás. Sé que usted tampoco. Por ejemplo, el día que yo acepté a Cristo, yo me iba a suicidar. Entonces imagine cómo lo voy a olvidar. Jamás lo podría olvidar. La noche que Dios me salvó la vida, no la podría olvidar jamás. Y eso me mantiene bien establecido en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque no podría ser malagradecido con un Dios que se me presentó la noche más difícil de mi vida para darme amor. Pero todos ustedes y yo, cuando nacimos por fe. ¿Recuerdan la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús? Un erudito, un hombre preparado de la ley, le dijo a Jesús: pero ¿cómo puede un hombre adulto
meterse otra vez en el vientre de su madre, porque Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y al hombre se le hizo un enredo en el cerebro y dice: ¿cómo? Si yo soy un adulto, puedo volver otra vez a meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Jesús no estaba hablando del nacimiento físico, Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Gracias a Dios por esos amenes que me motivan. Entonces quiere decir que usted y yo un día levantamos la mano porque creímos en Jesús, creímos en el plan de la cruz, creímos en la redención, en la santificación, en la salvación. Y el día que usted creyó en Jesús, usted nació de nuevo. O sea, que usted nació por fe. ¿Cómo fue? ¿Qué utilizó Dios para que usted naciera? La fe. Pero resulta que no podemos quedarnos naciendo por fe. Uno cuando nació bebito y luego fue aprendiendo a caminar. Después, la segunda razón por la que usted tiene que aprender de fe es porque tiene que caminar por fe. Y de eso vamos a hablar. Dije el domingo que hay dos dimensiones en el mundo en el que vivimos: el mundo espiritual, la dimensión de lo espiritual, y la dimensión de lo natural. Lo que hicimos hoy al firmar el contrato de compra de una propiedad enorme, buenísima, bien ubicada aquí en La Garita, a escasos 10 minutos de acá, de la iglesia, para los retiros de matrimonios que vamos a hacer vamos a construir unas habitaciones de reino ahí. Y los matrimonios que vayan ahí se van a reenamorar en ese lugar. Dele un aplauso a Dios, dele un aplauso a Dios. Sí, claro. Construiremos nuestro centro de retiros ahí. Gracias a Dios por los que se gozan, ¿verdad, Rosita? Un centro de retiros para llevar a la gente a la montaña, que viva una experiencia sobrenatural con Dios allí. Ahí nuestros jóvenes harán sus campamentos. Tanto los prejus, tanto Active, y también la red de mujeres y la red de hombres, todos podrán usar ese lugar para darle gloria y honra a Dios a través de lo que hacemos. No volveremos a alquilar, diga conmigo, no volveremos a alquilar, porque Dios ha placido darnos tierra. Escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Cómo hacemos estas cosas? Diga conmigo, caminando por fe. Ya no naciendo, porque yo no me puedo quedar con el nacimiento por fe. Ahora tengo que caminar por fe. ¿Alguien está conmigo? Luego viene una tercera etapa maravillosa, que es aprendiendo a luchar por la fe. Pablo dijo: he peleado la buena. O sea, que la fe es para poder pelear, para poder salir adelante en las batallas de la vida. David caminaba por fe, pero un día tuvo que pelear por... No, escuché. David tuvo que enfrentar a un gigante para pelear por... Eso es diferente. Cada prueba que usted tiene, cada gigante que a usted le toca enfrentar en la vida, usted lo va a poder vencer si usted pelea con fe. Cuando a alguien le diagnostican una enfermedad terminal o una enfermedad de algún tipo violenta en su vida, esa persona deja de nacer por fe, deja de caminar por fe y ahora empieza a pelear la batalla de la fe. ¿Contra qué? ¿Contra qué? El diagnóstico negativo que no lo va a matar, sino que va a ser un testimonio para la gloria de Dios. Dele un aplauso al Señor, vamos, dele un aplauso al Señor. Viene un cuarto nivel, que es vivir y estar dispuesto hasta morir por fe. Pero eso le voy a hablar el domingo. Eso no le voy a hablar hoy, porque ese es el nivel más alto que he encontrado yo en la vida cristiana. Estar dispuesto inclusive en el último momento de su vida a morir por... Wow, eso es maravilloso. Pero ahorita quiero hablar de cómo desarrollar un estilo de vida por fe. Déjeme contarle una historia. Un niño estaba sentado en la playa. ¿Dónde estaba el niño sentado? Estaba viendo un barco, divisando un barco que estaba bordeando la costa. Imagínense al niño en la orilla, el barco estaba bordeando la costa y él hacía muchas señales. ¿Quién? El niño hacía muchas señales para llamar la atención de los pasajeros que estaban en el barco. Cerca de la orilla del niño había un hombre mirando al niño. Se acercó y le dijo: no seas tonto, el barco no va a cambiar de rumbo aunque tú muevas los brazos. Porque el niño les hacía así: aquí estoy. Y el barco daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas, y de un pronto a otro sucedió lo inesperado. Cuando él empezó a gritarle y a hacerle señas, el muchachito notó que el barco se empezaba a acercar a donde él estaba.
Entonces el barco se empezó a acercar y cuando ya tiene cierta distancia, usted ha visto, entonces bajaron un barquito pequeño y fueron a recoger al niño, lo montaron en el barquito ese, en la balsita, y lo llevaron al barco. Cuando el niño iba rumbo al barco, le gritó al hombre, le dijo: yo no soy tonto, el capitán de este barco es mi papá. Yo sabía que mi papá me iba a ver y me iba a venir a rescatar. Exactamente es en tu vida. Cuando tú tienes fe, tú eres el hijo del Dios grande que está en los cielos. Y donde quiera que tú estés, en el aprieto en el que tú estés, en la prueba en la que tú estés, en el momento difícil en el que tú estés, y tú llames a papá y tú le hagas señales a papá, papá enviará ayuda, papá te va a recoger, te va a alzar. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando. Dios va a enviar por ti, no te preocupes. Vamos a no recordar aquellos 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, que iban para el horno de fuego. Yo me imagino que ellos sabían que papá los iba a recoger. Papá iba ahí, es más, papá no vino por ellos, se metió con ellos en el fuego. ¿Alguien me está escuchando? Me acuerdo de la historia de Daniel, cuando le dicen: Daniel, no te podemos salvar, le dijo el rey. Vas a tener que ir al foso de los leones. Y esos leones estaban entrenados para comerse las personas sin caer al suelo. Los dejaban con hambre por meses, y entonces esos leones estaban muertos pero de hambre. Y cuando las personas iban cayendo en el aire, los leones los destrozaban. Pues déjame decirte que la historia del barquito tiene mucho sentido para mí, porque cuando Daniel estaba allí, estoy seguro que hizo una oración y papá vino y se metió con él en esa cueva de leones. Dale un aplauso a Dios, vamos. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende el poder de ser hijo. No. Yo no sé si hay alguien aquí que sabe el poder y la legalidad que tienen los hijos de Dios. Cada vez que tú lo llames, dice: clama a los justos y Jehová los oye y los salva de todas sus angustias. Toque al que está a la par, dígale: esta serie está buenísima. Vamos, toque al del otro lado, dígale: el justo vivirá por su... Casi no escucho. ¿Por qué vivirá el justo? Por su fe. Les dije en Génesis, quiero leer nuevamente en Génesis 12 la historia, porque ahí quedamos el domingo y de aquí me monto para darle las 2 llaves que no pude enseñarles el domingo, y continuaremos el domingo con un temazo. Estoy seguro que vamos a crecer mucho en la palabra de Dios. Les dije que la fe es la forma de poder sobrevivir, sobresalir en esta tierra. Nos da tenacidad, nos hace hombres y mujeres indetenibles, hombres y mujeres con alma de acero, hombres y mujeres con la capacidad de confiar en Dios plenamente. Esa es la fe. Basta leer el libro de Hebreos 11 y a uno le inyecta la fe. Uno se llena de fe cuando lee Hebreos 11. Yo no sé cuál es su capítulo favorito de la Biblia, pero a mí me gusta mucho leer Hebreos 11, porque ahí habla de los hombres que hicieron hazañas en Dios de la nada. Hombres insignificantes, hombres con debilidades, hombres con pasiones iguales a las nuestras, pero con una fe poderosa en Dios. Gracias a Dios por el amén, hasta que quedé aquí así como. Génesis capítulo 12 y verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Para hablar de fe tenemos que usar a un modelo impresionante como fue Abraham. Tan impresionante es Abraham que la Biblia le llama el padre de la... Wow, qué título, Yo deseara que me dijeran el padre de la fe. Eso es un titulazo. Pero algo de lo que yo sé que tengo que aprender a modelarte es fe. La Biblia dice: imitar la fe de sus pastores. Así que yo sé que yo tengo que ir adelante en el ejercicio de la fe, porque ese es mi trabajo, modelarte fe, enseñarte que sí se puede. Voy de nuevo, enseñarte que sí se puede. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pero Jehová, ¿quién? Yo quiero que se meta en la palabra, que la disfrute, porque no hay nada más rico que escuchar y predicar la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, sal de tu casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación. ¿De qué tamaño? Cuando Dios va a hacer algo con usted, ¿de qué tamaño lo va a hacer? ¿Y si le va a dar una empresa? ¿Y si le va a dar una casa? Entonces, ¿por qué? Cuando tenga mi casita. Entonces, ¿por qué pedimos casita?
Si Dios quiere, casota. Es cuestión de mentalidad. Es cuestión de fe. El Señor le dice a Abraham: te daré una nación grande y te bendecí. No escucho, y te bendecí. Quiere decir que el plan de Dios siempre ha sido que sus hijos sean bendecidos. Voy de nuevo. Dios quiere que usted sea bendecido. A nosotros nos programaron en nuestra vida para ser analíticos. Yo no sé cuántos se acuerdan del método científico, pero a uno lo hacían hacer unos experimentos y resulta que si al final usted lo podía tocar y si lo podía ver, era verdad, y si no, entonces era mentira. Pero la fe no tiene nada que ver con la lógica. La fe no tiene que ver con lo que usted ve. La fe tiene que ver con lo que usted cree. La Biblia dice: no andamos por vista, sino por... Entonces quiere decir que la vista puede afectar tu fe. Tus sentidos pueden terminar de afectar ese poder que Dios te dio llamado fe. Yo no sé si ustedes se acuerdan el día que el Señor fue a resucitar a Lázaro. El Señor se fue a resucitar a Lázaro, ¿ya tenía cuántos días? Ya Lázaro estaba descompuesto. Sus hermanas lo sabían. Por eso le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús hace algo extraordinario. Los hombres de fe siempre van a hacer cosas extraordinarias. Van a quitar piedras, van a mover lo que tengan que mover. Ay, no los detiene nada. Y Jesús hace esto, Alejandro, escúcheme. Jesús hace esto y le dice: quiten la piedra. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo Marta? Señor, pero ya huele feo. ¿Quién le dijo a Marta que metiera las narices en el milagro? ¿Por qué nosotros andamos metiendo las narices donde Dios no quiere que metamos la nariz? ¿Por qué andamos metiendo los ojos? Señor, es que no puedo, no lo he visto. Y Dios no te está diciendo que mires a tu hijo ahí para que creas. Dios dice: créelo para que lo mires ahí. Pero nosotros somos muy dados a poner nuestros sentidos, y nuestros sentidos son opuestos a la fe. Nuestros sentidos luchan contra nuestra fe, porque recuerde que sus 5 sentidos son naturales, pero los dones que Dios ha puesto en usted son espirituales. Entonces diga conmigo: tengo que aprender. Bueno, uno no iba a la escuela para aprender cómo vivir, cómo aprender a tener un modelo, cómo tener principios y valores. Pues a la iglesia se viene para aprender a vivir por fe. Cada vez que usted oye un testimonio, cada vez que usted mira que conquistamos algo, que Dios nos dio algo, que estamos en aumento, en crecimiento, que hay milagros, su fe crece, porque esto es una escuela de la fe. Aquí venimos todos los días a aprender. Ahora, yo le digo: Señor, no vengas un día que llueva mucho. Porque si Dios viene el día que llueve mucho, muchos se quedan encamados. Se quedan viendo la serie de Netflix. Se quedan en el sillón. Mire, yo me preocupo mucho por una llamada generación de cristal, pero también hay una generación de azúcar por ahí. Dios guarde, se mojen, se deshacen. Es que hoy juega la Cele, es que son muy patriotas. Bueno, sigamos aquí, gracias, por favor. Dice: y engrandeceré tú. Wow, mire todo lo que Dios quiere hacer, darle una nación grande. ¿Alguien puede hacer conmigo una lista de bendiciones, de promesas que Dios le hace a Abraham? Abraham, mira, si tú sales de la tierra que yo te estoy diciendo que salgas, te voy a mostrar. Primero, te va a dar Dios visión. Te voy a mostrar. Segundo, haré de ti una nación grande. Te bendeciré. 3, 4, engrandeceré. Y todavía, como que si eso no fuera suficiente, y serás. Le decía el domingo a los que vinieron: una cosa es que usted tenga bendición y otra cosa es que usted porte bendición. Una cosa es, escúcheme bien, lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, y otra cosa es lo que pasa cuando Cristo nos envió al Consolador, que nosotros caminamos con el Espíritu Santo. Es diferente. Diga conmigo: es diferente, no es lo mismo. No es lo mismo tener un carro, tener una casa, tener un buen trabajo, a que todo lo que usted haga y que todo lugar que usted vaya, visite y toque, sea bendecido a través de su presencia. Eso es diferente. Dios le estaba diciendo a Abraham: tú serás bendición, Abraham. Las personas que te miren con buenos ojos y te bendigan por solo bendecirte, yo los voy a bendecir a ellos. ¿Usted se imagina lo que es eso? Abraham, quien se atreva a hablar mal de ti, quien te maldiga, yo lo maldigo a él. ¿Por qué? Porque lo que hay en ti dependerá del resultado de la gente. Eso es impresionante.
Usted es un bendecido. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Por eso de vez en cuando le voy a dar un consejo. Cuando usted esté orando, bendiga a Israel. Porque los que la bendigan serán benditos. Y un día, aquel presidente de Cuba, ¿usted se acuerda? Maldigo a Israel desde las entrañas, dijo. ¿Y a dónde se le apareció el cáncer? En las entrañas donde maldijo. Yo maldeciré a los que te maldicen. Y a los que te maldijeren maldeciré. Y le vuelve a decir, ay, bendito Dios. Mire las bendiciones que usted porta, que usted provoca. Gracias, Eduardo. Es usted el que las provoca. Voy de nuevo. Mire todo lo que usted puede portar y puede desarrollar en el mundo de la fe. Amén. Dice, y serán benditas en ti. No tu familia, no tus vecinos, no tus amigos, no los que vivan cerca de ti. Todas las... ¿Cuántas familias? ¿Sabe qué? Gracias a Dios que usted tiene propósito, porque hay muchas familias de la tierra que van a ser bendecidas a través de usted. Dios lo necesita a usted, Dios necesita su matrimonio, Dios necesita a sus hijos, Dios necesita su casa, porque a través de su casa serán benditas las naciones de la tierra. De eso estábamos hablando y les dije que habían 4 llaves. ¿Cuántas llaves? 4. La primera llave que enseñé, basado en esta historia de Abraham, es que uno tiene que aprender a escuchar a escuchar a Dios. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hijos. Uno no se puede poner a escuchar cualquier voz. Hay gente que se deja regir mucho por las malas noticias. Depende de lo que escuchen en el canal. No voy a decir aquí porque no me pagan. Pero depende de lo que escuchen en el canal X, así se llena su vida. O de temor o de optimismo. Si dicen, va a haber un aumento salarial este año, el 12%, salen con un gozo de la casa. Pero si dicen, sube la gasolina, sube el pan, sube el queso, salen afligidos a trabajar. Porque lo que oyes termina afectando lo que tú crees. ¿Me está escuchando? Lo que usted oye es muy importante, porque la Biblia dice que la fe viene por él. Entonces la duda viene por él, el temor viene por él. Usted tiene que cuidar sus oídos. Usted no puede escuchar a cualquiera. Escucha al pastor que le dice, comprarás, viajarás, vestirás, comerás lo mejor de la tierra, dice Isaías 1:18. Y usted dice, lo creo, porque esa palabra la dijo Dios. Yo no soy el que la está diciendo, yo estoy repitiendo al que lo dijo. Y te voy a volver a decir, eres bendición. No serás, eres bendición. Entonces uno viene a la iglesia para que le levanten a uno el autoestima y la fe. Diga conmigo, la fe. Entonces aprender a escuchar a Dios es muy importante. Y hablamos de un personaje llamado Samuel. ¿Se acuerdan? Que Samuel estaba en el templo, pero no había desarrollado una intimidad con Dios todavía. No había desarrollado una madurez. Entonces Samuel confundía la voz de Dios con la voz de Elí. Ay, hay que estar bien perdido, para escuchar una voz tan poderosa como la de Dios y pensar que era la del viejillo Elí. Dice que cuando Dios lo llamó la tercera vez, se volvió a levantar, se fue a la habitación donde estaba Elí, le dijo, heme aquí. Y Elí le dijo, mire, lo vamos a ver aquí. El Señor llamó a Samuel por ¿cuántas veces? 3 veces. Y de nuevo Samuel se levantó y fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que lo estaba llamando al joven, y le dijo a Samuel, vuélvete a tu cama, y si te llama de nuevo, no vengas aquí, solamente dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así Samuel regresó a su cama. ¿Sabes por qué pasaba esto? Porque Samuel estaba muy joven en su relación con Dios. Y una de las cosas que desarrolla el afinar el oído es la intimidad con Dios. No podemos pretender escuchar la voz de Dios si no oramos. ¿Me escucho? Si no hay oración, no hay voz de Dios. Dios habla a través de nuestra oración. Recuerde que la oración no debe ser un monólogo. No es usted y hable, y Dios y viera Señor, y ese jefe me está amenazando, y el otro, y el vecino, y el novio que no vino, y la novia. Y Dios dice, ¿en qué momento me dejas hablar a mí? Bueno, Señor, me coge tarde, me voy. Dice Dios, le iba a decir algo, pero se fue. ¿Alguien está conmigo? Un monólogo. Adal Ramones es cualquier cosa con usted y conmigo.
una habladera que nos da y no le damos espacio a que Dios hable. Recuerde que la oración es un diálogo entre Dios y yo. Dele tiempo al Señor que le hable. Por eso la Biblia dice: no te apresures a salir de su presencia. Hay gente que es muy rápida para levantarse de los momentos de oración, y Dios quiere que usted se quede quieto. ¿Cómo? Y que aprenda a escuchar su voz. Samuel aprendió. Mira, Samuel fue tan fino en escuchar la voz de Dios que dice la Biblia que no hubo un profeta tan certero como Samuel. Tú te vuelves una persona de resultados certeros cuando escuchas a Dios. Voy de nuevo. Cuando tú sabes escuchar a Dios, a ti nadie te va a engañar. Las esposas que están aquí ya no tienen que andar buscando ponerle la aplicación en el teléfono a ver dónde va su esposo. Si usted es una mujer de oración, Dios le va a mostrar quién es su esposo. Yo recuerdo, yo he contado esta historia algunas veces. Hubo algo entre mi esposa y yo, que yo le di a ella algo y yo pensé que eso era entre Dios y yo y ella. Y un día me dice: mira, me tenés que decir de esto que me diste, porque Dios me dijo de dónde salió. Y yo dije: ay, qué Dios, Señor. Y recuerdo que me dijo: nunca creas que me puedes engañar. No era nada malo, para que no piensen mal, pero me di cuenta de que Dios a la gente que ora le habla. Por eso Dios nos habló aquí cuando vino la pandemia. Algunos de ustedes no estaban todavía, pero vieran que cuando vino la pandemia, 5 o 4 meses antes, Dios nos habló de la pandemia. Le habló a la pastora, empezó a llorar aquí en un tiempo de oración y dijo: ¿se acuerda, Katica, Melvito, verdad? Y empezó a llorar y le dimos el micrófono, o ella tenía el micrófono, y empezó a decir: veo el mundo en oscuridad, Dios me habla de muerte, Dios me habla de peste, Dios me habla de caos. No sabíamos cómo se llamaba, pero Dios le estaba hablando a alguien que tenía intimidad con él. ¿Y sabes qué fue lo bueno de que Dios nos hablara de eso? Que en esta casa no se murió nadie. Porque Dios nos mostró eso no para alertarnos solamente, sino para salvarnos de eso. Hubo gente tremenda, muy enferma. Hubo gente que estuvo en el UCI, ¿cómo le llamaban eso? En cuidados intensivos, pero no perdimos a nadie, porque pudimos hacer a través de lo que Dios nos mostró una oración. Y yo recuerdo que ese sábado yo vi gente que en la vida había visto aquí. Vinieron porque escucharon de lo que Dios estaba mostrando y creyeron, y trajeron a sus hijos, trajeron a su familia de madrugada. ¿A qué horas? Ahí sí se levantan tempranito, cuando les anuncian algo fuerte. Pero cuando Dios dice que quiere enamorarte en la madrugada, no se levantan. Bueno, no importa, gracias a Dios que se vinieron de madrugada, no cabía nadie aquí. Yo decía: mira, esta persona no la conozco. Se trajeron a sus hijos, ungimos las familias, ungimos los matrimonios, ungimos, y gracias a Dios podemos estar contando el cuento aquí. Démosle un aplauso a Dios, vamos. Mira lo que dice Samuel, capítulo, más bien Dios le había hablado a Elí que su casa sería derribada. Dice: yo me suscitaré a un sacerdote fiel. ¿Cómo? Para poder escuchar la voz de Dios se necesita ser fiel. Y Dios dijo: yo me voy a buscar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Dios anda buscando gente que lo complazca. ¿Cuántos dicen amén? Dios anda buscando gente que ande ungida todos los días. ¿Sabe qué dijo Dios? Este Samuel va a andar ungido delante de mí todos los días. ¿Cuántas veces al día tiene que andar ungido usted? Diga conmigo: todos los días. Todos los días hay que buscar el aceite fresco en nuestra vida. Número 2, les dije que la segunda llave era aprender a obedecer a Dios. Cuando yo aprendo a obedecer a Dios, yo empiezo a caminar por fe. Cuando yo aprendo a oír a Dios, yo aprendo a vivir por bien. Mira lo que dice la escritura: aprende a obedecer. Hebreos 5, 8 y 9. Hablamos del caballero de la cruz, hablamos del hombre del Gólgota. Dice que, y aunque era hijo, ¿quién? Cristo era hijo, por lo que padeció aprendió padecimientos, formación. Padecimientos, escuela de formación. Por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido, o sea, que la obediencia nos perfecciona. Entre más nos prueban, entre más nos procesan, más aprobados estamos. Voy de nuevo: entre más nos prueba el Señor, es porque más nos está aprobando para la tarea. Es hermosísimo. Dice: siendo perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lee.
pero a los que lee. O sea, la salvación es para todos o es para los que lee. Ah, bueno, no, yo me voy con él, yo me voy con él, pero ¿vives en obediencia? ¿Tienes una vida que respalde tu obediencia a Dios? Si no vives en obediencia, esta palabra no se puede cumplir en tu vida. Entonces mira que Dios dice en la palabra que nuestros procesos son para aprender a obedecer. Diga conmigo, aprender a obedecer. Si hablamos otra vez de Sadrán, Mesach y Abednego, el proceso les sirvió para aprender a obedecer a Dios. Ellos dijeron: Señor Rey, ni siquiera vamos a contestar de este asunto. No vamos a contestar. Nosotros solo adoramos y servimos al Dios de Israel. Y si Él quiere salvarnos de tu mano, nos va a salvar. Y si no, de todas formas no lo vamos a hacer. Wow, cómo se necesita gente con carácter así, ¿verdad? Y usted sabe lo que pasó. Dios respaldó a los que le obedecen. Dios siempre va a respaldar a los que le obedecen. Y dije 5 cosas y ya entro en la tercera llave. La Biblia dice que hay que obedecer. Obedecer a Dios, diga conmigo, obedecer a Dios ¿en qué? En todo. Obedecer, dice, hijos. ¿Cuántos somos hijos aquí? Bueno, ya yo no tengo a mi papá conmigo, pero los que tienen a su papá vivo, dice la Biblia, o a su mamá vivo: hijos, obedecer a vuestros padres. Un hijo que no vive en obediencia es un hijo que no está caminando en fe. Obediencia a sus padres, dice, obedeced a vuestros pastores. Hello, aquí estoy. Si el pastor le da un consejito por ahí, una instrucción, obedezca, porque la obediencia te va a traer perfección. Y obedece a las autoridades de esta tierra. Siempre que usted obedece a las autoridades de la tierra, le va a ir bien. Y por último les hablé de Jonás, ¿verdad? Que Jonás quería huir de la presencia de Dios. Jonás no entendía que Dios tenía un plan a través de él. Hay mucha gente que no entiende que Dios tiene un plan a través suyo. Dios siempre tiene un plan. Diga conmigo, Dios siempre tiene un plan. Somos nosotros los que esquivamos los planes de Dios y los propósitos de Dios. Y Dios había escogido a Jonás para traer salvación. ¿Usted sabía que usted representa la salvación para muchos? ¿Usted sabía que el nombre Jonás quiere decir mensajero? ¿Usted sabía que usted es un Jonás? ¿Usted tiene un mensaje que compartir? El asunto es si lo estás compartiendo o no, o te estás escondiendo del mensaje. Jonás se escondió. Jonás dijo: yo no quiero dar el mensaje. Y así yo conozco mucha gente. Aquí no hay ninguno, pero en otras iglesias donde yo he andado hay muchos que esconden el mensaje. Y muchas veces no se atreven a dar el mensaje de salvación, porque el problema no es el mensaje de salvación, el problema es el mensajero. La gente dice: con ese mensajero no escucho el mensaje. Porque nos tenemos que volver un modelo. ¿Alguien está conmigo? Que inspire a otros. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me convertí, yo decía unas palabras incorrectas. Tenía una forma de pensar incorrecta. Tenía mañas, tenía actitudes, tenía malos principios. Pero fui caminando en la relación con Dios y Dios me fue quitando un montón de cosas que ya no soy el mismo. Y estoy en un proceso, porque dice la Biblia que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Lo que quiero decirte es que no nos podemos quedar con nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que ser transformados por la fe. Alguien diga amén. Tenemos que caminar en fe, tenemos que crecer. Diga conmigo, crecer en fe. Y usted sabe cómo terminó la historia de Jonás. Me encanta. Todos la saben. Es una escuela, en la escuela bíblica todos la recibimos en algún momento, la historia de Jonás. Pero Jonás dijo que iba para allá y Dios le dijo: usted va para allá. Y al final, dije el domingo, usted tiene 2 maneras de cumplir su propósito. Diga conmigo, solo 2. Por donde Dios quiere, o por debajo del agua, como Jonás, que le tocó llegar a la orilla, pero dentro del pez, dentro de aquella gran ballena, o algunos dicen que un pez grande, no sabemos, pero dice que tuvo que pasar 3 días de oscuridad, 3 días de soledad, 3 días de tristeza, 3 días donde se quiso morir, se deprimió y allí clamó a Dios. ¿A dónde? ¿A dónde clamó Jonás? En el pez. Estaba dentro del pez. Qué locura, ¿eh? El poder de la oración no tiene lugar. La oración puede ser en su cuarto, puede ser en el carro, puede ser en el pez, pero Dios lo escucha a uno. Yo recuerdo un día que mi carro se salió de la vía, yo frené y perdió el rumbo y yo estaba apartado.
Si me hubiera muerto, ay Dios mío. Andaba más perdido que chiquito la Llorona yo. Yo tomé una curva y el carro se fue a un guindo. Ay Dios mío, yo no sé cuántos han ido a un guindo. Qué feo lo que se siente ese vacío, ¿ah? Que uno va cayendo y el alma está arriba. Y yo iba cayendo y yo recuerdo que en mi error, en mi vida torcida, en mi vida pagana, en mi vida de huir de Dios, yo grité, Jesús. ¿Qué grité yo? Jesús, como 3 veces me salió Jesús, pero de aquí, del puro fondo. Y ese carro empezó a esquivarse los árboles, y hizo así, hizo unas cosas, unos movimientos. Yo veía la manivela que se movía, yo estaba asustado de ver cómo se movía la manivela y cómo se capió todos los árboles. Y había un gran higuerón como de 3 veces el ancho de mi carro, y se lo esquivó y se orilló, se estacionó el carro. Una forma impresionante. Yo como pude subí, llegué arriba y me quedaba viendo, y todos los vecinos se me acercaban y me decían, el hombre que iba ahí es increíble, es el primer carro que cae aquí y no se mata, todos pegan en el higuerón. Yo estaba oyendo eso. ¿Sabe qué dije yo? En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Denle un aplauso a Dios, vamos. Qué lindo es el Señor. Él me tenía para predicarte muchos años aquí. Me tenía para pastorearte y para llevarte al mejor tiempo de Dios en tu vida. ¿Alguien diga amén? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Es que ¿cómo no puede uno agradecer al Señor? Mire, el carro le quedaron las llantas así. Sí, cuando la grúa lo llevó, las llantas no servían ya porque se molieron. Tuve que llevarlo a banco y me dijo, mire qué golpe llevó ese carro. A mí, ¿qué me pasó? Nada. Bendito es el Señor. ¿Alguien puede decir, bendito es el Señor? Me quedé ahí por un momento, viviendo ese momento, y qué bueno es Dios. Ahora sí, vamos a ver la llave número 3. ¿Alguien quiere ver la llave número 3? Si usted quiere aprender a vivir por fe, escúcheme porque esto es importantísimo. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Y ahí sí que se pone bonita la cosa. Dijo el gordito ese chibolo, ahí cambia la cosa. Sí, le voy a explicar por qué. Porque los primeros 2 niveles, nacer por fe y caminar por fe, a veces es sencillo. Pero depender y aprender dependencia de Dios, ¿y qué cuesta? Cuando usted dice, ¿y ahora quién podrá salvarme? Y usted dice, no tengo a quién, no sé de dónde, pero viene el socorro de parte de Dios. Cuando usted no desespera, cuando usted no reniega, cuando usted no se queja, cuando usted entra y le da gracias a Dios por lo que no tiene, pero está esperando. Qué hermosos son esos tiempos. Yo recuerdo cuando yo tenía mi liquidación, yo salí de trabajar y me dieron una buena suma de dinero y estábamos en un culto en la iglesia y era un tiempo de siembra y todo eso, y yo tenía el chequecito bien guardadito ahí en la billetera, lo tenía doblado, y yo le había dicho a mi esposa, este año te voy a dar ese cheque para que le compres todas a las chicas las cosas de fin de año, su ropa, sus estrenos, y con eso estamos salvados esta Navidad, este diciembre estamos seguros, porque yo tenía un cheque ahí. Y de un pronto estoy oyendo la palabra de Dios, el mensaje, y siento donde Dios me dice, yo quiero que me des el cheque. No, usted puede decir amén y todo, pero yo no quería decir amén. Yo dije, el diablo me habló. No, en serio, soy honesto. Yo dije, ¿y esta voz? ¿De dónde salió esto tan raro? Y yo tenía la billetera en el carro, en la guantera, y había una distancia como ir de aquí a allá a los parqueos donde están sus carros. Y yo empecé a luchar con Dios, vea, yo sudaba chorros así, pero había aire acondicionado y todo, y yo sudaba y la mano me sudaba, y me decía mi esposa, pero ¿por qué estás sudando tanto? Y un pronto otro me vio así estilando, yo el pañuelo no sirvió para nada. Y me dice, ¿qué le pasa a usted? Y le digo, es que Dios me habló. Me dice, ¿y qué le dijo? Y yo no le quería decir, dice, ya sé. Le pidió el cheque, ¿verdad? Le digo, sí. No, es que es tremenda la pastora. Y me dice, vaya, tráigalo antes de que yo también me arrepienta. Me fui y depositamos todo. ¿Cuánto? Oye, déjame decirte esto. Suena risorio, da risa y pareciera que estar en los zapatos de otro es vacilón, pero cuando uno tiene que estar ahí es complicado. Y ese año nos quedamos sin estrenos. En ese momento dije yo, ahí van los estrenos, ahí va la camisa, ahí va todo. Pero ese año fue un gran año para nosotros, porque aprendimos la dependencia de Dios.
Aquí hubo momentos en este templo cuando vino la pandemia, se nos vino la pandemia que había que seguir pagando el local y aprendimos a depender de Dios y nunca nos atrasamos, nunca le hemos quedado mal a los señores de aquí, en tiempos buenos y en tiempos malos tampoco. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a tener. Dele un aplauso a Dios. Vamos, qué lindo es poder confiar en nuestro Dios. Ahora sí, agárrese duro, abróchese el cinturón, no deje que nadie le hable, porque Dios le va a hablar. Vamos a ir al libro de Esdras para que usted vea cómo Esdras, mi querido Jordan Fonseca, mi querido hijo amado, aprendió dependencia de Dios. Vamos a estudiar un gran personaje, Esdras, un escribano. Esdras 7:13. Mire lo que sucede en el tiempo de Esdras, cómo uno tiene que probar que uno cree en depender de Dios. Mire, dice el rey, he ordenado, el rey de Esdras de aquel entonces dice, he ordenado que toda persona, sacerdote o levita de Israel, que habite en mi reino y quiera ir contigo a Jerusalén, puede. O sea, tienes permiso de llevarte a quien quieras. Ojo, Esdras, tú eres experto. Tú eres experto en la ley de Dios. Mire, el rey, es que no se lo está diciendo cualquiera, se lo está diciendo el rey, la máxima autoridad de aquella época. Tú eres experto en la ley de Dios y por eso mis 7 consejeros y yo te enviamos a Judá y a Jerusalén para ver cómo está obedeciendo tu pueblo la ley de Dios que se te ha confiado. El rey estaba interesado en ver la obediencia del pueblo. Wow. Seguimos adelante, esto se va a poner buenísimo. Hasta ahí era. Santo, bendito Cristo. Ajá. Bueno, yo tengo acá un poquito más. Dice, te hemos elegido, ahí está, te hemos elegido para que lleves contigo el oro y la plata que mis consejeros y yo hemos ofrecido al Dios de Israel que está en Jerusalén. Impío dándole a Dios. Un rey pagano dándole a Dios. ¿Y por qué a veces tanto hijo de Dios no le da a Dios? Eso es nada más, no se preocupe, no vamos a ministrar ninguna ofrenda, no se ponga triste. Es solamente un comentario. Dice, hemos ofrecido al Dios de Israel que está en Jerusalén. También debes ir por todas las de Babilonia, reuniendo las ofrendas de tu gente y de los sacerdotes. ¿Para qué? Para el templo de Dios en Jerusalén. Escuche, Esdras sabía que el rey conocía el corazón de él. Esdras sabía que el rey sabía que él era un experto en la ley. Entre usted más conoce la palabra de Dios, más lo van a probar. Ay, ay, ay. Voy de nuevo. Entre usted más cree que conoce la palabra de Dios, más nos prueba Dios. Y mire, en el año 538 el rey Ciro dio la orden que los judíos que se encontraban en Babilonia podían volver a su tierra. Ese fue el edicto del rey, pueden ir a su tierra. Esdras puede llevarte a la gente que quiera. Y Esdras estaba comandando uno de esos grupos que quería volver a restaurar el templo. Esdras tenía una misión, Esdras tenía un corazón, una visión clara y quería restaurar el templo y comenzar otra vez la adoración a Dios. Aleluya, la adoración nos sale por todo lado aquí. Bien, el rey entregó a Esdras, el rey, ¿quién? Casi no escucho, ¿quién? El rey le entregó a Esdras todos los utensilios de oro. Ojo, porque si usted pierde el hilo, no me va a entender. El rey le dijo a Esdras, llévese todo el oro. ¿Cuál oro? Todo. Llévese los utensilios que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Todo lo que Nabucodonosor había conquistado del templo, todas las riquezas de los judíos estaban en manos del rey Ciro. Y le dice a Esdras, Esdras, yo quiero que tú te lleves todos esos tesoros, yo quiero que tú te lleves todos los utensilios y los devuelvas a la casa de Dios. Uy. Ahora, yo quiero que usted entienda por qué le digo que Esdras aprendió dependencia. Era un tesoro muy valioso, muy costoso, muchos kilos de oro, muchos instrumentos, utensilios de Dios que eran solamente sacrificados, santificados para Dios. Entonces mira lo que le voy a decir, el viaje de regreso, ¿qué dije? El viaje de regreso que Esdras tenía que hacer era muy peligroso. Como dice ese TikTok, muy peligroso. ¿Cómo era el viaje? Peligroso.
era, en ese camino habían bandas armadas. ¿Qué había? Ahora imagínese usted, bandas armadas se dan cuenta de que Esdras trae el oro, trae los utensilios, trae botín en las manos. Era un peligro, no era un peligro. Habían asaltantes, amaban lo material. Claro que sí. Y a pesar de todos esos peligros que Esdras conocía, Esdras no quiso pedirle protección al rey. No, esto se puso buenísimo. El que lo entendió ya dijo: uf, aleluya, santo, sentí un fuego que me pasó por aquí. De nuevo, Esdras, sabiendo que tenía que transportar riquezas, oro y utensilios a la casa de Dios, y que la distancia era muy larga y los trillos eran muy peligrosos, habían bandas de asaltantes, bandas de merodeadores por ahí, hombres que querían conquistar, quitarle a los que tenían. Esdras dijo: yo no le voy a pedir protección al rey. La gran pregunta es: ¿por qué Esdras, si ya tenía la gracia de Dios, si ya Esdras contaba con el favor de Dios, por qué no le pidió soldados o protección al rey Ciro? Alguien que me conteste. Le voy a dar dos razones. ¿Alguien quiere las dos razones o lo dejamos para otro día? Levánteme la mano el que quiere las dos razones. Escúcheme bien. La primera razón por la que Esdras no le quiso pedir protección al rey era porque le daba vergüenza hacer quedar mal a Dios. ¡Ah, Santo Espíritu de Dios! Esdras dice: yo le he hablado tanto al rey Ciro de mi Dios, de sus grandezas, de su poder, de cómo nos ha cuidado desde que nos sacó de Egipto con mano poderosa, cómo nos dio maná en el desierto, cómo abrió la peña para que bebiéramos agua. Y Esdras dice: ¿cómo yo le voy a pedir al rey que me dé protección si eso me va a causar vergüenza a Dios? Porque Esdras va a decir, el rey Ciro va a decir: y no que su Dios los guarda a ustedes, no que su Dios los ha protegido, no que su Dios ha sido un Dios grande, un Dios bueno con ustedes. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando en esta noche. Hay momentos en tu vida y en mi vida que nosotros podríamos provocar vergüenza. Le decimos al jefe y le decimos al todo: tenemos un Dios muy grande, y a la mínima crisis salimos hablando mal, maldecimos, nos renegamos, no queremos volver a la iglesia. Cuidado, te hace falta aprender dependencia de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted vino aquí a ser formado, y a veces la formación duele. Es mejor que a uno le digan algo que lo forme, a que no le digan nada y ande deforme. Yo prefiero que la palabra me confronte, porque la palabra me confronta con amor. Esdras dijo: ah, caray, ¿no le podemos pedir al rey soldados? Porque entonces él va a decir: ¿y entonces ustedes en quién confían? Toque al que está a la par suya, dígale: ¿en quién confías esta noche? Toque al del otro lado, dígale: ¿en quién estás confiando? A Esdras le daba pena, le daba vergüenza. Mire, véngase conmigo a la Biblia para que vea que lo que le estoy enseñando es Biblia. Vea, Esdras capítulo 8, verso 22. Regáleme en Biblia. Me apenaba. ¿Qué dijo Esdras? Me apenaba pedirle al rey Atarjerjes que nos diera soldados y jinetes para que nos protegieran de los durante todo el viaje. La razón por la que me apenaba pedirle eso al rey es porque le habíamos dicho: nuestro Dios está con el Dios que nosotros tenemos y confiamos en él, se enoja con quienes se alejan de su lado. Esdras dice: después de la palabra que yo le di al rey, decirle al rey que me dé hombres es negar lo que acabo de decirle. A veces decimos unas cosas y con lo que hacemos borramos lo que decimos. A veces queremos que la gente crea en el Dios que nosotros tenemos, pero no somos un buen modelo para ellos. Diga conmigo: qué fuerte, pastor. Esdras había hablado maravillas de Dios. ¿De quién? Había dicho que la mano del Señor estaba con ellos. Todos tenemos que aprender de Esdras esta actitud. Todos como cristianos tenemos que entender y hacer valer al Dios omnipotente que tenemos. ¿Sabes cuándo tú le demuestras al mundo
que tú tienes un Dios omnipotente. Cuando viene el médico y te dice, tienes esto, y tú dices, yo tengo un Dios sanador. Cuando viene el jefe y te dice, te voy a despedir del trabajo, y usted dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Se buscan hombres y mujeres que tengan el corazón de fe para hablar en medio de tiempos difíciles. Si queremos aprender de Dios, tenemos que decir, basta ya. ¿Cómo? De hacer quedar mal a Dios. Diga conmigo, basta ya de hacer quedar mal a Dios con nuestras palabras. ¿Alguien está recibiendo algo? Si no, nos vamos. Bien. Le dije que le iba a dar 2 razones. ¿Quiere la otra? El enemigo se metió en el reloj. 9 y 7. Voy a darle la segunda. Esdras no pidió ayuda por la segunda razón que le voy a enseñar. Porque Esdras entendió que Dios es más que suficiente en nuestra vida. Dios no es suficiente, Dios es más que suficiente en tu vida y en mi vida. Mire lo que dijo Esdras 8:23. Así que ayunamos y oramos. ¿A quién? Esdras dice, yo no le voy a decir al rey que me mande nada, vamos a hablar con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios por nuestro viaje. ¿Y qué pasó ahí? No escucho. ¿Y quién respondió? Y Él respondió nuestras oraciones. En vez de ponerlo en mal, Esdras decidió depender totalmente de Dios. Ayunó y oró. En tiempos difíciles, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Diga conmigo, debemos volver al ayuno y a la oración para que Dios sea propicio a nuestra oración. Para aprender a depender totalmente de Dios se necesitan decisiones valientes. Voy de nuevo, se necesitan decisiones valientes. Se necesita aprender a decirle no al temor, no al miedo. ¿Alguien me escuchó? Decirle no a la incredulidad. No estoy escuchando. No a la incredulidad, no a la impaciencia. Y a darle tiempo a Dios, porque Dios nunca desampara la obra de sus manos. ¿Alguien está conmigo todavía? Mire lo que dice Esdras 8:30, para ir terminando. Ay, bendito, yo pensé que iba a terminar hoy. Esdras 8:30. Póngase de pie, llévese esta palabra de pie. Ya nos vamos, perdóneme. Yo cuando me meto en la palabra se me olvida todo. Los sacerdotes y levitas recibieron ¿qué? El oro, la plata y los que Esdras había pesado y les había entregado para que llevaran al templo de Dios en Jerusalén. En el día 12 del primer mes partimos desde el río Ahava hacia Jerusalén. Y Esdras dice esto, y Dios, casi no escucho, y Dios estaba con nosotros y nos. Entonces la amenaza ya no era una amenaza. Cuando tú dependes de Dios, el enemigo no es una amenaza. El enemigo se convierte en un testimonio del poder de Dios. Esdras dice, como oramos y ayunamos y dependimos de Dios, Dios estuvo con nosotros y nos protegió de los enemigos y de los ladrones durante todo el camino. ¿Durante cuándo? Todo este año Dios te va a proteger. Todo este año Dios te va a proteger del enemigo, de la enfermedad, de la pérdida, de la muerte. ¿Hay alguien aquí que puede decir yo lo creo? Todo el año estás protegido por la mano de Dios. Y llegamos a Jerusalén y descansamos allí por 3 días. ¿Sabes qué es lo bueno de depender de Dios? Que te trae descanso. Levante sus manos, no pude terminar. El domingo voy a tener que continuar. ¿Alguien quiere que continuemos o cambiamos de tema? No, es que esto está demasiado fuerte. La llave 4 es Levante sus manos. Quiero bendecirlos. Antes de irnos, levante sus manos y revise cómo ha estado su forma de escuchar a Dios, su forma de obedecer a Dios y cómo ha estado su dependencia con Dios.